en el cara a cara de hoy en Gastrocanarias tenemos una autoridad. Voy a vacilar porque somos amigos y siempre hemos dicho que hay que mezclar un poco de todo porque si no la vida es muy aburrida. Sí, señor. Pero agárrense. Lo he escrito porque si no se me olvidaba cosas y no era plan. Miren, tienen aquí a mi lado a María del Rosario Fresno Vaquero, Marichu para los amigos, Palmera de Pro. Ella es licenciada en veterinaria por la Universidad de León y doctora en veterinaria por la Universidad de Córdoba. Investigadora y coordinadora de programas del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y CIA desde hace mucho tiempo. Profesora de Industrias Lácteas de la Universidad de La Laguna. Ha participado y coordinado numerosos proyectos nacionales e internacionales relacionados con la caracterización de las razas canarias y la producción de leche y queso y la reproducción de cabras. Es miembro de varias organizaciones científicas y revisor en diferentes publicaciones científicas y técnicas. Ha sido presidente y vicepresidenta de la denominación de origen protegida Queso Palmero y colabora directamente con el Consejo Regulador de los Quesos Canarios. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y técnicas, así como en congresos nacionales e internacionales. Ha desarrollado una metodología específica para el análisis sensorial de quesos de cabra de pasta prensada, que convirtió en un libro que está aquí detrás, que es ese que ven ustedes ahí al fondo. Y es coautora de un libro que el nombre es una virguería: El arte de narrar la historia, los aromas y los sabores del queso. Es miembro activo de la red Convian, que es biodiversidad de los animales domésticos locales en la sección de productos animales, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Industria Lechera en Pequeños Rumiantes y académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife y miembro de la Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife. Actualmente, directora científica del ICIA, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. ¿Cómo lo vio? Bueno, todavía me quedan muchas cosas. Eso es porque tenemos muchos colaboradores que ayudan mucho, si no es imposible. ¿Tú desde chiquitita en La Palma tuviste claro que querías ser veterinaria? Sí. Sí, yo de verdad que no me recuerdo jugando con muñecas. Siempre me recuerdo jugando con peluches, a los médicos, a las casitas, con peluches de animales. Aparte de que, bueno, teníamos en casa bastantes animalitos, a pesar de que al principio vivíamos en un piso y los tenía en una azotea, enfrente del Ayuntamiento de Los Llanos. Pero sí. Y te fuiste a León, de León a Córdoba, doctor. Pero después cuando uno llega y ya es veterinaria y doctora en veterinaria, ¿cuándo? Porque hoy vamos a hablar específicamente de queso. Tú decides no dedicarte a la veterinaria como todo el mundo o los normales conocemos, sino a la investigación. Sí, bueno, cuando yo empecé a trabajar, realmente empecé en la Consejería de Agricultura con mi querido colega Juan Francisco Capote, y ya estaba también, primero estaba Clavijo, después llegó Capote y después llegué yo, y empezamos a trabajar casi en la preautonomía. Yo empecé a trabajar en el año 83 en la consejería. Y al principio... Capote, Clavijo y tú podemos decir que en esto de la investigación, en la veterinaria, en todo esto que vamos a hablar ahora, ustedes fueron la luz que va adelante. Empezaron, fueron... Yo no sé si éramos la luz, pero empezamos en el segundo consejero de Agricultura que hubo, y empezamos primero tramitando expedientes con temas de desarrollo ganadero, y luego ya en el año 87, Juan y yo tuvimos la oportunidad de irnos a investigaciones agrarias, y entonces empezamos nuestra tesis ahí. O sea, nosotros estuvimos muchos años trabajando, bueno, unos cuantos años trabajando en desarrollo ganadero, luego ya empezamos en investigación. Quizás por eso tenemos una visión de la investigación un poco diferente, con mucha base del sector. ¿Y ustedes se dedican a investigar en qué línea? Bueno, pues cuando nosotros empezamos a trabajar, resulta que el Ministerio de Agricultura quería que todas las cabras canarias fueran una raza, todos los quesos canarios fueran un tipo de queso. Entonces empezamos por ahí caracterizando lo nuestro realmente, como diría don Pedro Molina. Nosotros empezamos caracterizando lo nuestro, y después de tantos años de trabajo, yo muchas veces pienso que simplemente hemos estado demostrando que los ganaderos tenían razón. ¿Y por qué los ganaderos tenían razón? Porque, dime. Sí, porque ellos no eran una raza,
Ellos decían que no, que cada isla tenía pues una raza distinta, que los quesos obviamente no eran iguales, por mucho que hubo, ¿te acuerdas? De Víctor Bonales y company en aquella época que intentaron el queso canario como un producto único. Bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de tener financiación para proyectos para demostrar que eso no era verdad. Ustedes a día de hoy, entre una cosa y otra, pues estamos hablando, Marichu, de 25 años ya. Más, 30 y pico, del 83, el primer catálogo de quesos, aquel librito canelito con la foto aquella tan bonita, es del 85. O sea que ustedes empezaron, digamos, ustedes empezaron por los animales y terminaron catalogando queso, o al revés. Bueno, casi desde el principio. Realmente Juan se orientó más a los animales, yo me dediqué más al tema de la producción de leche y Juan a todo el resto de las otras partes de la caracterización, y yo en cuanto pude me metí con el mundo del queso, y en el 85 hicimos el primer catálogo y el primer concurso de quesos en Garafía, que aquello fue una locura hacer un concurso de quesos en ese año. Todos palmeros. Aquello sí, sí. Y una cosa, en lo de la raza, porque ahora me quiero meter de lleno en lo de los quesos, en lo de la raza empezaron por cabra, porque yo recuerdo, empecé yo con los arrastres con Pedro Molina para descanse, y recuerdo a Marina que se pegaba antes de los arrastres midiendo, midiendo cuernos, midiendo tal, para el análisis morfológico, recuerdo que decía, hasta que se llegó a la vaca basta canaria. Pero ustedes, en razas de cabras, al final, ¿cuántas tenemos? Pues tenemos reconocidas por el Ministerio de Agricultura 3, la palmera, la majorera y la tinerfeña. La tinerfeña se mantiene en 2 ecotipos, norte y sur, que se están trabajando desde el punto de vista de producción y genético separados, y luego Juan hace unos años también caracterizó la cabra de Ajuy, y posiblemente si siguiéramos trabajando habría algunos ecotipos o algunas variedades locales diferentes. Y aunque a la gente le pueda resultar raro eso de que bueno, que alguien quería que una cabra canaria, no. Hay hasta 3 y dentro de la tinerfeña 2 ecotipos. 2 diferentes, claramente diferenciados, sí. Y últimamente le has dado por las gallinas. Bueno, sí, eso fue una casualidad un poco, pero la verdad que a ver si nos ponemos un poquito las pilas, porque el análisis de los microsatélites nos dio una información fantástica de que todas las poblaciones son distintas de todas las otras razas. Ahora me tienes que decir obligatoriamente qué es eso del microsatélite. Bueno, el microsatélite es una fracción del ADN que se utiliza muchísimo para caracterizar razas. Y entonces nosotros lo hicimos con los compañeros nuestros, con los que yo hice mi tesis de la Universidad de Córdoba, con el doctor Juan Vicente Delgado y Amparo Martínez, que es la directora del laboratorio. Un día me llama y me dice, Marichu, tú tienes, porque eso fue un dinero que nos dio la Viceconsejería de Agricultura, entonces dice, Marichu, tú, es que tenemos un problema, porque nosotros mandamos las 5 variedades morfológicas. Dice, claro, es que hay 4 variedades que son absolutamente iguales y son distintas de las demás poblaciones que estudiamos, todas las españolas y las comerciales. Dice, y hay una que sí se diferencia, que podría ser un ecotipo, una raza, depende a qué nivel queramos trabajar. Y nosotros dijimos, no, nosotros lo que diga el resultado de la investigación, no teníamos ninguna idea preconcebida. Y al final... Entonces, al final hay una población independiente de todas las demás, en las que están pues, la jabada dorada, la negra y la perdizada, y luego la rubilana se separa un poco, que depende, porque claro, una raza también depende de lo que considere la asociación de criadores, puede ser otra raza o un ecotipo de esa raza. Pero entonces nosotros podemos decir que tenemos hasta 3 o 4 razas específicas de gallinas canarias. No, de gallinas, como mucho tendríamos 2. 2. De cabras 3, de vacas 1, la vaca basta canaria. Oh, y la palmera. Ah, y la palmera también. ¿Y qué nos queda? 3 ovejas, el cochino negro, que fue los primeros pinitos de Juan cuando estaba todavía haciendo casi sin acabar. De eso hablamos en otra conversación, sí. Porque tengo... Y luego todos los perros, pregúntale a Juan de todos los perros. Bueno, claro, pero esa es otra historia. Pero no, te iba a decir antes de entrar en los quesos ya definitivamente, que tengo una lucha y rabia, porque ahora se puso la moda
y toda la carne que comemos es cochino negro canario. Ya. Y eso no es verdad. No, no. No, ahí estos compañeros con los que acabamos de hacer un trabajo para ver si somos capaces de coger un queso palmero, amarelo y tinerfeño y decir que está hecho con leche de esas razas, y acabamos de terminar el informe final del proyecto y sí, efectivamente sí, y podemos separar las 3 razas y podemos separar las razas no canarias, con lo cual también para temas de fraude esa metodología puede ser importante. Ellos tienen un kit para el ADN del cerdo ibérico. Entonces ellos pueden decirte si un jamón está hecho con cerdo ibérico o no. Posiblemente con el cochino negro también se podría hacer. Lo que pasa es que yo estuve hablando precisamente de esto con Juan hace poco y me decía que cuando en un plato te ponen una chuleta y te dicen, esto es cochino negro, tienes ahí, No, eso es fe. eso es fe, es la confianza entre en quien te lo pone. En algunos sitios sabes que es verdad y en otros que es difícil que sea verdad porque no hay tanto. ¿Cuándo te metes directamente en el apasionante mundo de los quesos? Pues yo creo que también desde que nací, porque en mi casa teníamos siempre unos quesos fantásticos, porque papá era veterinario y siempre teníamos unos quesos maravillosos y encima eran asturianos y también teníamos todos los quesos asturianos, ¿no? Yo, pero realmente, desde que empecé a trabajar en la Consejería de Agricultura y estuve en el año 84, 85 en un congreso en Asturias y el que luego fue pues director general de Agricultura del Ministerio me invitó a un concurso de quesos y nos enseñó a catar ya desde el 85. Yo siempre he trabajado en otra cosa también, ¿no? Pero siempre he mantenido la línea de los quesos. Yo quería que este cara a cara en Gastrocanaria sirviera para a todos los que les gusta pero no saben y quieren introducirse al mundo del queso en Canarias. Si tuviéramos que hacer un pequeño curso básico de introducción al queso canario, tendríamos que decir que para empezar a hablar, ¿cuántos tipos de quesos tenemos en nuestra tierra? Es que hay muchos, porque realmente nosotros tenemos muchísimos quesos hechos en granja, que cada productor le imprime su pequeño carácter. Los quesos que se hacen en la industria pues tienen unas características mucho más homogéneas, porque es lo lógico, es lo que se espera de ellos, pero los quesos que se hacen, no. Y tenemos las 3 denominaciones de origen, el majorero, que fue la primera, el palmero, el de flor, el de media flor y el de guía, que es una única denominación, pero luego en cada isla tenemos, pues en Gran Canaria es una isla que hay muchos quesos de mezcla, hay de vaca, de todo tipo de mezclas de leche. En Gran Canaria es una isla que mantuvo más el tema de curar. En La Palma pues tenemos nuestros ahumados, pero también están los ahumados de reños y gomeros. El pimentonado originalmente era solo de Fuerteventura, ahora ya hay pimentonado, pero lo importante para mí de los quesos canarios es que que no hemos conseguido tantos proyectos de investigación y tantas charlas y tantos cursos, es que los consumidores nuestros, o sea, nosotros, nos demos cuenta de lo que hay detrás de un queso, que hay razas autóctonas, sistemas de alimentación diferentes, procesos de fabricación muy, muy artesanales y en los que están más industrializados, pero son procesos muy sencillos, son procesos que es un producto kilómetro cero, que es un producto muy natural, que tenemos un montón de gente trabajando ahí detrás, pastores, técnicos. Eso es lo que yo creo que el productor nuestro, y luego elegir el que le guste, que hay gama para todo. Dijimos que oficialmente tenemos 3 grandes denominaciones. El primero, el majorero, palmero, y el de flor de guía, que tiene esas especialidades. 3. Bien. Pero, bueno, ahí ha tocado una cosa, un común amigo y gran profesional del periodismo gastronómico y el presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel, cada vez que llega a una tierra como esta, cuando pide en un restaurante, sea de gran calidad, de media o de baja calidad, suele pedir los productos de aquí. Hace poco en un restaurante nos pusieron un buen aceite, pero de fuera, y él preguntaba, pero mira, aquí no hay ningún aceite en Canarias. Y como decían, sí, pero como con vergüenza, dice, oye, yo quiero probar lo que hay aquí. Y el otro día, en un magnífico restaurante, dice, hoy tengo un tremendo queso payollo. Y lo tomamos y estaba bien, pero nuestros quesos tienen que envidiarle algo a otros quesos. No, al revés. Nuestros quesos son unos quesos, primero, que tienen una calidad extraordinaria
y que además, como tenemos una variación tan grande, a pesar de que casi todos son de cabra, pero bueno, no todos, pero la variabilidad de una isla a otra, de un productor a otro, es bastante grande, dentro de que puede haber unos parámetros que tienen un hilo conductor. Pero el problema es ese, que nuestros grandes cocineros, nuestros grandes jefes de sala, los que venden en las charcuterías, no tienen la formación suficiente para darle ese valor. Cuando te vas al País Vasco, a nadie se le ocurre que no tengas en un restaurante un idiazábal. Eso es imposible, impensable. Eso es fallo de ellos, pero también es fallo de todos. Sí, sí. No hemos sabido transmitir, a lo mejor hay que dar más cursos de formación. Recuerdo aquellos cursos iniciales del plan de gastronomía con Manolo Iglesias y con Chela, introducción al queso canario, etcétera, 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 porque cualquier restaurante de nuestras islas, el tener una pequeña tabla de quesos canarios es facilísimo. Sí, Si fácil. hubiera interés, ¿no? Además, ahora hay una diferencia, y lo estábamos hablando con César, con mi marido el otro día, que al principio solamente casi nosotros podíamos conseguir buenos quesos porque ibas a los productores a comprarlos o ibas a algún mayorista que tú conocías, pero es que ahora en el mercado de Santa Cruz, en el mercado de La Laguna, en un montón de grandes y pequeñas superficies de supermercados, hay muchísimos que puedes conseguir 2, 3 quesos canarios fantásticos, y hay en algunas que pueden tener 10, 12, 14 distintos. No podemos decir, a la vista de esto, obviamente, que el queso canario tenga o haya uno que sea más específico, más característico, más típico. No, ahí tenemos de cabra, de mezcla, vaca Ahumado, o sin vaca ahumar. también. ¿Eh? Vaca también. Y de vaca también se están haciendo algunos que, por ejemplo, el queso de vaca fresco es un queso bastante simple, el tipo Burgos, que es un queso, pero que es muy adecuado para algunas dietas y es un queso que tiene un precio más bajo. Y es, por ejemplo, un queso que ahora ha sufrido mucho con la crisis del coronavirus, porque era el típico queso que se utilizaba para bocadillos en bares y en hoteles, y ahora es un queso que ha sido más complicado. La cooperativa La Candelaria y otras empresas han tenido problemas para la venta de este queso. Nosotros Una, tenemos de todo. una cosa que la gente decía ahora mismo con esto del coronavirus, con el hecho de tanto hotel cerrado, etcétera, etcétera, y que las vacas y las cabras siguen produciendo leche, eh, una de las posibles salidas es ir más al queso curado. Sí, bueno, ahora mismo en La Palma, en la Cámara del Cabildo que está en El Paso, está llenísima de queso curado, por eso me gustaría que también la gente aproveche y compre queso, porque el queso es el mejor regalo que uno puede hacer, porque siempre hay un queso para, bueno, hay gente que no le gusta nada el queso, claro, yo no lo entiendo, pero hay gente que no No, le gusta el queso. Pero en general es raro que a alguien no le guste algún tipo de queso. A mí me pueden gustar más curados, más azules, o a ti te pueden gustar más frescos, más de oveja, menos de oveja. Y luego tenemos una cosa, que los quesos de cabra, la proporción de grasa no es muy grande, comparado como puede ser pues, un queso de oveja curado. O sea, nuestros quesos, incluso los de cabra curado, es muy difícil que sean extra grasos. Se quedan en semigrasos y grasos. Y en cambio tienen un porcentaje muy alto de proteína. Cuando hablaban ahora con el confinamiento que el queso no lo ponían como un alimento esencial, el queso es un alimento que debería ser esencial en la dieta, y salvo gente que tenga problemas. bien, lo de con el fresco, siempre ha habido una especie de temor de si el fresco es fresco o si el fresco es más delicado y dónde compras el fresco y hasta cuánto te aguanta un fresco. Bueno, un fresco realmente, según la normativa española, es fresco solo hasta los 7 días. Pero eso es cuando el queso se hace para ser fresco, que se corta la cuajada muy grande y es un queso que tiene mucha agua. Pero los quesos tradicionales canarios, frescos, no tienen caducidad porque está trabajada bien, el queso está bien trabajado, entonces él va madurando y no hay ningún problema. Y el queso fresco lo que no puede estar fuera de nevera nunca, eso sí es verdad. Teóricamente, teníamos un amigo en paz descanse, pero que lo recuerdo y lo quiero recordar ahora, Ignacio Pintado, que era un forofo de los quesos y para él, efectivamente,
el queso pasaba, y cuando incluso uno decía, pero este queso huele, él decía, esto huele a pies, esto debe estar tremendo. Podemos aguantar un queso bien cuando se llena de moho, que hay gente que dice, no, esto está malo, mira cómo está de moho, él cogía y le pasaba agua. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, el queso realmente en las cámaras y las cuevas de maduración, lo lógico es que se llene de moho. Ese moho se controla limpiándolo y cepillándolo, pero un queso que le crezca moho por fuera e incluso moho dentro. Yo a veces me compro algún queso grande palmero y lo troceo y lo envuelvo bien y lo dejo en la nevera que se me olvide y le crece el moho azul y se me hace un queso que no se puede llamar palmero, pero bueno, un queso hecho en la isla de La Palma con crecimiento de mohos azules, y ese queso cada vez que viene gente a casa lo guardo especialmente para las personas que les gustan las cosas diferentes y las cosas ricas. Y a lo mejor piensa que es un queso azul que has comprado tú de para allá para afuera y es un queso Hecho en La palmero Palma. hecho por ti. Y Los después, quesos hay muchas formas de conservarlos, en aceite o untándolos con aceite y teniéndolos en casa en la nevera. Hay que tener mucho cuidado con las non-frost, con que la... las non-frost secan todo. Ah, amigo. Las neveras non-frost hay que envolver bien todos los alimentos y el queso es muy delicado, ¿Y, entonces hay que envolverlo bien. ¿Y cómo se debe envolver, ya que estamos aprendiendo, cómo se debe envolver un queso? ¿En papel de platina, en film, en papel o qué? Depende mucho del tipo de ¿O en queso. un tupper? En un tupper no, en un tupper debería tener perforaciones y claro, eso no se puede tener en las neveras de antes. Sí podías tener un tupper que venía especial para queso con unas perforaciones, con unos agujeritos, pero es que ahora las neveras no frost es que se lo comen todo. Entonces depende. Yo por ejemplo, los quesos frescos, lo conveniente es comprar lo justo, no comprar mucho, comprar lo que te vas a comer en pocos días, porque además ahora hay mucho queso fresco que de verdad que está hecho para que dure 7 días. Entonces, ese queso no se puede madurar, pero un queso que esté hecho para un queso fresco de ese tipo, yo lo envuelve sobre todo en papel, yo a veces le pongo una servilleta de papel para que pasa que hay que ir cambiándola casi todos los días y envolverlo en film transparente. Y en papel de aluminio muchos quesos van peores, el Bien. film transparente está mejor. Y un buen queso canario, semicurado o curado, tiene territorio por delante todo el tiempo que quiera. Sí, siempre y cuando no se reseque con este tipo de neveras tan poco apropiadas. Sí, vienen o poniendo el aceite o se puede coger un paño, el típico pañal de antes de los niños de algodón y mojarlo con agua y sal y envolverlo con agua y sal, pero tiene que estar bien, bien seco, vamos, bien estrujado, y luego ya ponerle un film transparente. Eso en cada nevera y según cada tipo de queso hay varias normas, pero se va probando. El problema es que las neveras todas son casi todas no frost, Todas. pero hay que meterlo en nevera. No se puede, a no ser que tenga una cueva. Sí, una fresquera o vivir en la laguna, salvo en algunos meses raros de verano. Pero, hombre, lo ideal del queso es tenerlo en una fresquera, las fresqueras que habían de toda la vida con rejilla para que no entren insectos. Pero claro, eso aquí en Santa Cruz, que yo vivo en Santa Cruz, por ejemplo, eso en Santa Cruz es muy difícil tenerlo incluso en invierno. Ahora hay muchas tendencias. No la voy a decir yo porque tú eres la experta, pero esas tendencias a ti te parecen bien. Voy a dar marcas y voy a dar marcas, no, nombres. Dice tú, oye, el flor de guía ahora mismo está de moda, de flor o de media flor. Todo el mundo está preguntando más con marcas concretas. Cortijo de caideros, a ver cuándo sale el cortijo de caideros de este año, etcétera. ¿Tú con cuál te quedas o te quedas con todo? Es que es como cuando me preguntaban a mí, ¿quién quieres más? ¿A papá, a mamá, a tu hija o a tu marido? Es que eso depende, o sea, a mí me gustan realmente, yo creo que no hay ningún queso que no me guste. Yo todavía no he probado ningún queso que esté bien hecho, claro, si están mal no, pero que no me guste. Entonces depende para qué momento, para qué combinaciones. Yo, claro, me crié en La Palma y para mí el queso palmero es un queso excepcional porque es que me trae todos los recuerdos de mi infancia, ¿no? El Y queso palmero tiene, para entendernos, para empezar a hablar, obligatoriamente que ser grande o no. no, el queso palmero puede ser desde 900 gramos hasta 15 kilos.
Entonces, ahí hay un rango muy grande y el por qué se protegió la denominación de origen en su momento un formato tan amplio es porque los pequeños eran los que se comercializaban en La Palma y los grandes los que se exportaban. Entonces, por eso cuando se hizo la denominación de origen se mantuvieron los dos formatos. Y lo que está claro es que los quesos grandes, como el vino, pues maduran mucho mejor en formatos grandes que en formatos pequeños. Nosotros cuando vamos a probar un vino, lo típico, en principio lo que se dice siempre, fase visual, a ver los colores y tal, fase olfativa y gustativa, y las tres fases y bien. ¿Qué tenemos que ver? ¿Cómo debemos catar un queso canario? Pues lo mismo, primero es mirarlo y ver si el queso ha sido bien cuidado, su corteza está correcta, no tiene grandes grietas, no tiene insectos, no Para que tiene... no sepa, Marichu, o sea, cuando dices tú, oye, vamos a mirar el queso canario, pues tú dirías, para que ustedes sepan que un queso canario está bien, no, has dicho que no debe tener grietas. No, normalmente los quesos no, porque eso ha sido que se ha secado mucho, se ha roto la pieza. Entonces, los quesos hay que mirarlos que estén, no tienen por qué ser uniformes, ¿eh? Porque los quesos artesanales no tienen por qué ser la corteza uniforme. Luego es importante ver el corte, pues ya con el Primero lo color, vemos por fuera, que no por haya grietas, fuera, sí. que no esté reseco y tal y cual. Después Y hacemos un lo corte. cortamos. ¿Y, Exacto. y qué debemos ver? Pues en el corte es importante ver si es un queso maduro, es importante ver que no haya un cerco. El queso a medida que se va secando, se va madurando, se va formando lo que se llama el cerco de maduración. El cerco de maduración, que es la zona que está pegada a la corteza, que tiene otro color. Pues eso tiene que ser bastante regular, porque eso quiere decir que el queso le han estado dando vueltas en las cámaras o en las cuevas. Luego, pues el queso hay que ver los ojos, los quesos frescos, a pesar de que los quesos frescos con ojos son muy sabrosos, pero y es el que le gusta muchas veces a la gente, pues como de más edad como nosotros, pero el queso fresco no debería tener muchos agujeritos, porque eso es un riesgo que muchas veces son coliformes, y entonces eso puede ser un problema El de fresco. el fresco. A medida que el queso va curando, esos pequeños agujeritos tienen muchísimo menos problemas sanitarios. En el fresco, a pesar de que mucha gente dice, no, yo quiero un queso con agujeritos, hombre, veces son levadura, pero la mayoría de las veces son coliformes, con lo cual es que ha habido pues, un poco de suciedad en la manipulación o en el ordeño. Entonces, en los quesos, yo por ejemplo, a mí un queso, cuando cortan un queso que ya no sea fresco, sino ya de tierno, a semicurado o curado, si el queso está muy cerrado, a mí normalmente son quesos que ya son planos, son quesos que son simples, sencillos, pueden ser muy perfectos, pero el queso debe tener algún tipo de grietita, de agujerito, por eso quiere decir que han crecido microorganismos En, en- y, en el y caso entonces nuestro, tienen otra vida. dices tú, fresco hasta 7 días. Sí, Después viene el tierno, el tierno. que sería de 7 días. Depende del tamaño del queso, pero suele ser hasta los 15, 20 días. Después, Luego 30 días, luego ya 60 y a partir de 60, depende del tamaño, porque esto también está regulado, a partir de 60 ya empiezan pues viejos, añejos o muy curados. ¿y el semicurado? El semicurado normalmente es hasta pues entre 15 y 30, 45 días. Tampoco ahí podemos decir, Pero Marichu, claro, ahí tampoco, perdona, es que depende mucho del tipo de queso. Nosotros nunca estamos de acuerdo en que, la edad del queso solamente sea el tiempo de maduración, porque si un queso que ha estado en una cueva madura más rápido muchas veces que un queso que está en una cámara controlado. Un queso pequeño madura más rápido. Entonces los quesos deberían ser por la cantidad de agua que tienen un poco el tiempo de maduración. pero claro, pero una persona que nos está viendo en este momento, un Claro, aficionado que está interesado, pero que no tiene mayores conocimientos, ¿cómo sabe? con la Eh, etiqueta. por la Nos etiqueta. tenemos que fiar por la etiqueta del tiempo de maduración y ver un poco las características. Si el queso está muy húmedo, pues eso posiblemente es que es un queso que ha estado en unas cámaras con una humedad y una temperatura determinada.
y claro, si los quesos en las salas o en los cuartos de maduración o en las cuevas, pues maduran de otra forma. Pero nos tenemos que fiar por el aspecto, la cantidad más o menos que le vemos de agua y el tiempo de maduración que viene en la etiqueta. Otra cosa, igual que en los vinos se dice, pues para blancos tal zona o tal isla, para tintos tal otra, etcétera. En quesos podemos decir, pues mira, para quesos no sé qué tal isla, para quesos no sé cuánto tal otra. Es que son tan diferentes porque tenemos, por ejemplo, los quesos, ponemos las 2 DO de cabra. Tenemos el queso majorero, que es de cabra majorera, y está en la cabra de Fuerteventura, lo poco que sale de pasto es pasto muy seco, y en cambio tenemos el queso palmero de una isla húmeda con la cabra palmera, y son, desde el punto de vista del perfil sensorial, es que no tienen nada que ver. Unos quesos tienen pues matices de heno fermentado, los otros tienen matices de paja seca, incluso en la misma palma. Nosotros, porque ahora estoy en otros rollos y no puedo ir a catas tan a menudo, pero nosotros podíamos saber si el queso era de pasto de costa o de pasto de medianías y de montañas, por ejemplo, por el amargo. Los pastos de las zonas secas te dan un amargo, pero fantástico, y los de zona, un amargo. Como tú, una catadora como tú, que se llega a meter hasta ese punto, eres capaz de decir, este queso es de tal isla, de tal leche, de tal, y si está cerca o lejos del mar. Ahora no, pero en un momento que estábamos trabajando con las 2DO, todas las semanas teníamos un montón de queso, y llegamos nosotros, por ejemplo, a saber diferenciar el humo, si era de un material o de otro. Eso es cuestión de entrenarse, y la mayoría de la gente lo consigue. ¿Queso de aperitivo o queso antes de los postres o queso final para rematar la botella de vino que se nos quedó a media? Pues es que nosotros tenemos el queso desde el principio hasta para rematar la botella de vino. La verdad es que el queso yo creo que en cualquier momento está estupendo. Claro, porque ahí hay otra vez el debate, que si te tomas un queso de entrada, igual se te va el apetito y a lo mejor antes de los postres para cambiar, pero no sé, ahí hay división de opiniones, ¿no? Yo creo que eso es a gusto del consumidor, igual que porque el tipo de vino que se tiene que consumir con los quesos. Bueno, hay artículos científicos, hay un montón de trabajos, y al final lo que dicen es que el queso, lo mejor es tomarlo con el vino de la zona de la que se produce el queso, y un poco a gusto del consumidor. ¿Y tú qué dices? A mí la verdad que me gustan mucho los quesos, depende qué quesos, pero me gustan mucho con cavas, con vinos blancos y con tintos jóvenes. Yo, además, con lo de eso de que no te las den con queso, realmente muchas veces un vino espectacular con el queso se te anula. Y un queso espectacular con un vino también muy, muy especial, ¿no? O sea que, Yo, con todo el respeto al cava, si tuviéramos que armonizar, como se dice ahora, o maridar un buen queso canario con un vino canario blanco. a mí, por ejemplo, me chifla los quesos ahumados semicurados, un poquito ácidos, con los malvasías. Para mí esa es una combinación que me encanta. Y un queso flor de Gran Canaria. A mí me gusta, el flor me gusta con un tinto joven. Con un tinto joven. Y un... Aunque sea, podría ser también algún no sé, un marmajuelo que probamos. Bueno, ayer nos tomamos un marmajuelo de un común amigo nuestro, de Weimar, que tenía 1 año, y lo tomamos con una tabla de quesos del sur de Tenerife, y había un queso de flor, no de flor porque no estaba hecho en Gran Canaria, pero sí un queso de flor de cardo, y vamos, con el marmajuelo estaba maravilloso. ¿Y con un curado canario? Pues quizás un tinto ya un poquito más fuerte, pero nos podría sorprender algún curado con algún blanco con cuerpo, ¿eh? Porque lo importante es que no destaque ni el vino ni el queso, sino que se complementen. Entonces, y que lave para poder seguir comiendo. Y para terminar, volvemos a lo de
está muy bien que un restaurante traiga cosas para que probemos, como el queso payoyo ese que decíamos, pero que no tenemos aquí nada que envidiar, ni tenemos que subestimarnos, sino todo lo contrario. Tenemos grandes quesos. Tenemos los mejores. Bueno, en serio, tenemos los mejores. Hay otros muy buenos también, por supuesto, no vamos a mí hay quesos me encantan de otros sitios, pero que nosotros tenemos unos quesos fantásticos y lo que tú decías, que se puede hacer una tabla de quesos sin grandes dificultades. yo soy de los que le he dicho a todos los restaurantes que voy, y no, ya saben que yo tengo debilidad y lo suelo decir con Braulio Simancas, que fue de los primeros que incluso cuando tenía en las aguas en el Valle del Duque, en un hotel de 5 estrellas, tenía su tabla de quesos canarios y una pequeña selección. Eso es ponerse y querer. Sí, no, porque de verdad ahora no tienes que antes, que es verdad que tenías que ir a los productores y si querías tener un palmero tenías que conseguirlo, un majorero, pero es que ahora en los mercados de tanto de por los y en los mercadillos, por ejemplo, en el mercadillo de San Isidro, que es el que yo más frecuento, te puedes hacer una tabla de quesos espectacular sin moverte del mercadillo de San Isidro aquí en el sur de Tenerife. Una, Y en los mercados hay de todo. una cosa, animaría a la gente joven a que cogiera el oficio, la noble profesión de quesero, de hacer queso. Es rentable, vale la pena, es una salida profesional. Es una salida profesional, yo creo que tiene futuro. Lo que pasa que las trabas que hay, yo que trabajo en la Consejería de Agricultura, me resulta difícil decirlo, pero es verdad, si tú no tienes una explotación que te traspasan o que heredas de tu familia, el montar de cero una explotación ganadera con una quesería es bastante difícil. A mí me cuesta trabajo decirlo, pero es verdad. Y hay algunos amigos, chicos jóvenes, que me han dicho que es un riesgo, que les da cosa pues tener 100 cabras y tenerlas que ordeñar todos los días, que es un sacrificio, que ese sacrificio no es pago, como se suele decir. Otros dicen que ya la industria ha cambiado, que ya hay ordeñadoras, etcétera, etcétera. ¿Tú qué dirías? No, eso es uno de los hándicaps. Yo, si, por ejemplo, yo me hubiera quedado en paro y hubiera tenido que montar algo que es lo que sé que es algo de queso, tendría que haberlo hecho con 1 o 2 socios para poder turnarnos y poder tener fines de semana, vacaciones, incluso estar enfermo. Yo he estado con ganaderos que se han tenido que poner mascarillas, guantes, porque estaban enfermos y tenían que hacer queso. Entonces, el sector ganadero lechero, en el de carne puedes un poco dejar el domingo, bueno, vas, te das una vuelta, pero es que el lechero hay que ordeñar todos los días. Todos los días del año. Todo, bueno, puedes dejar un periodo de animales secos, que además de hecho los ganaderos tradicionales lo dejan antes del parto. Hay ganaderos que dejan 2, 3 meses, un mes, depende de cómo tienen ellos diseñado su manejo. Y eso, por ejemplo, las grandes superficies o algunos comercios le ponen que es una pega el no tener queso del mismo tipo todo el año. Pero es que eso es una virtud, porque eso quiere decir que tú respetas los ciclos de los animales, muchas veces está ligado al ciclo de los pastos, y también tienes un poco de tiempo para descansar, para hacer cuentas, para reponer, para limpiar, para ordenar. Nuestro amigo Pedro Molina decía que era de sol a sol y cuando no había sol también. También. No, sí, sí. O sea, eso es lo único, y sobre todo el ganado de leche. El ganado de leche tienes que ordeñar todos los días, salvo ese mes de descanso que puedes dejar de animales secos antes del parto. Yo quería preguntarte una cosa porque últimamente que te has ido con Juan Capote y ya te enganchó y estás viendo digamos, la explosión china. ¿Esos van a ser quesos de todo? ¿Nos van a copiar o no? Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo pronto, a nosotros nos parece estar en un cuento de Alicia del País de las Maravillas. Nosotros que desde que empezamos a trabajar dijimos que la leche de cabra era fantástica, que todo el mundo consumiera leche de cabra, llegas allí, aquello tan grande con unos carteles en las autopistas, que, bueno, entendemos que nos decían que ponían que consumieran leche de cabra, una cabra sana, feísima, y una foto y unas letras en chino que, según ellos, era consuma leche de cabra. Entonces, claro, a ti te parecía estar en el País de las Maravillas, y ellos pretendían que todo el mundo, sobre todo niños y ancianos, consumieran 1 o 2 vasos de leche de cabra al día. Están haciendo muchos en leche en polvo. Y el queso, por lo que me dijo Juan,
que lo que estaban viendo era ver si el ejército empezaban a... Y yo le dije, bueno, los romanos, uno de los alimentos básicos del ejército romano era el queso, y que fue el que lo extendió por toda Europa. Entonces digo, los chinos se lo copiaron a los romanos. No, los chinos se lo copiaron a los canarios. Y a los canarios. Sí, lo que pasa es que las dimensiones de ellos, luego querían temas de asesoramiento. Yo que toda mi vida he trabajado con producciones locales, con ganadería familiar, aquellos que eran unas dimensiones que se me iban de mis cálculos. Bueno, a ver si animamos a todos los seguidores de Gastrocanarias, pero especialmente a los profesionales de la restauración, tanto a jefes de cocina como sobre todo también a jefes de sala. Se ha hecho famosa en España el restaurante San Celoni con la mesa de quesos que te saca Abel Valverde y cómo te lo explica. Nosotros podríamos hacer con nuestros quesos canarios algo así sencillo y es una línea de negocio tremenda. Cada queso tiene una historia y una leyenda, y cada queso se le puede hacer un cuento sobre él. Pues dime por qué se dice que no te la den con queso. Bueno, eso viene de la época de cuando en Madrid mandaban a los chicos jóvenes a comprar vino a La Mancha, ¿no? A Valdepeñas, sobre toda esa zona, y a lo mejor venían con un vino, y claro, cuando lo probaba el dueño del establecimiento, decía, pero bueno, este vino, dice, no, que estaba bueno. Entonces, claro, le preguntaba, te dieron queso primero, ¿verdad? Entonces, claro, es que el queso hace bueno a cualquier vino. El queso hace bueno a cualquier vino. Marichu Fresno, gracias. A ti. Tenemos que seguir enseñando a la gente, intentando que la gente sepa más y que quiera a nuestros quesos canarios y que consuma quesos canarios, que tenemos una producción tremenda. Lo siguiente, hacemos una cata online, que ya me enseñaron a hacerla. ¿Así? De queso. Pues una cata de queso online. Queda dicho. Gracias. Venga, a ti. Hasta luego. Adiós.